¿Cómo ha sido 2015 para saber el punto de partida desde el que salimos? En 4 pinceladas, yo creo que ha sido la mejor de las etapas de recuperación de esta ya larguísima circunstancia que empezó en el 2007. Tuvimos unos años muy difíciles, muy cuesta abajo, muy complicados, hasta mitad del 2013 aproximadamente. Allí cambió el signo, casi no se percibió, pero sí que ya en el 2014 empezaron las cosas bien y yo creo que ha sido una buena etapa. 2015 ha sido la mejor de las etapas en el sentido de que hemos avanzado en la dirección adecuada y a un buen ritmo. ¿Hemos alcanzado la meta? No, pero nos hemos acercado, hemos trabajado bien. Yo creo que dentro de un tiempo, cuando se contemple el conjunto, veremos que 2015 lo recordaremos como un año, no voy a decir un buen año, pero sí un año ya de cierto alivio. En los últimos meses, precisamente, usted ha dicho que le daba cosa decir que se estaba en recuperación porque había porcentajes muy elevados todavía de empresarios, de trabajadores, sí, que no estaban notando para nada esta recuperación. Hombre, es evidente que, además, en el último observatorio, curiosamente, seguimos teniendo en Huesca el mismo porcentaje de paro, en torno al 13%, que de empresas en pérdidas, que también siguen estando en torno al 13%. El observatorio salió esta semana pasada. O sea, es decir, claro, da un poco en fin, no sé cómo definirlo, pero decir que las cosas van bien cuando evidentemente hay personas y hay empresas que lo están pasando mal, pero bueno, de alguna manera tenemos que responder a la situación general. Y yo no digo que vayan bien, digo que van mejor y que vamos en el buen camino, por lo menos durante 2015. Bueno, 4 de enero, ¿cómo vemos los 12 meses que tenemos por delante? ¿Va a ser el año del despegue o se han complicado últimamente las cosas? Bueno, yo creo que, y lo vengo repitiendo las últimas fechas, hay inercia económica para que al menos los primeros 2/3 del año, los 8 o 10 primeros meses, puedan más o menos funcionar a un ritmo que no va a ser el de 2015. Vamos a crecer a un ritmo menor, pero va a ser todavía un buen ritmo. Y habrá que ver muy bien qué pasa a final de 2017. Tenemos por delante desafíos importantes, tenemos por delante una situación política que habrá que resolver de alguna manera. Las noticias que nos llegan pues de Cataluña, por ejemplo, no son precisamente las mejores, en el sentido de tener que repetir procesos electorales, que ya no sería muy bueno que ocurriera lo mismo en España. No sería una buena solución. Y pues hay que confiar en que nuestros políticos sean capaces de encontrar los equilibrios necesarios para mantener por lo menos la confianza y los ritmos aproximados de crecimiento en los que estamos. ¿Esa indefinición, esa incertidumbre política es lo que más puede preocupar en estos momentos, lo que más puede lastrar esa recuperación económica? Yo creo que sí, porque el panorama internacional, quitando los vaivenes que ha habido estos últimos días, hoy concretamente, en la bolsa china, que bueno, se dotó de un automecanismo para bloquearse cuando se movía de un sitio, y lo han inaugurado en el primer día, sabiendo lo que pasaba. Bueno, hay una posición internacional que a nosotros, a España, le va especialmente bien, entre comillas, en saldo. Es decir, estamos en un panorama internacional de tipos de interés prácticamente nulos y a un país tan endeudado con el exterior como es España, pues le va muy bien. Y estamos en un escenario fundamentalmente de precios energéticos como no se habían visto en mucho tiempo y además con perspectiva de que se mantengan así de bajos durante cierto tiempo, cosa que también a España, un país energéticamente dependiente y además con una eficiencia no muy buena, consumimos muchísimo petróleo por unidad de PIB, de Producto Interior Bruto, nos va también especialmente bien. Bueno, eso además, unido al resto de materias primas, que también están en una tendencia muy bajista, pues hace que ganemos competitividad, que nos estemos posicionando bien. Los saldos comerciales y los saldos de exportación este año van a ser francamente buenos. Y eso le interesa tanto a la gran empresa que está situada, yo qué sé, en Cataluña o en Madrid o en Andalucía, como a la pequeña empresa de Huesca. Es decir, todo es un conjunto y la globalización es un hecho, y esto que parece que estar hablando del precio del petróleo o del tipo de interés a una pequeña empresa de Huesca le puede sonar un poco, a lo mejor, esto a mí exactamente en qué me puede hablar, pues en muchísimo.
muchísimo. Su futuro depende mucho de estas cosas. En ese rápido balance que hacíamos el otro día, a mí me dejó preocupada, vamos, a mí, yo supongo que a nuestros espectadores también, porque decía, lo que acaba de contar, los primeros meses de 2016 vienen con la inercia de la recuperación, bien. Pero a usted le preocupaba 2017 y decía que en 2017 se puede volver a caer en la crisis. Claro, ahora dices, bueno, vamos a mirarnos a 2016, pero ya prepararnos así... Sí, es que sí, precisamente de lo que se trata es de actuar con antelación. Y yo lo que estoy diciendo, y bueno, no solamente lo digo yo, es lo que hay un cierto consenso, es que, insisto, 2016 tiene cierta inercia, pero que hay que completar cuestiones que están sin completar. Por ejemplo... los sindicatos están diciendo que hay que suprimir la reforma laboral y fíjese, yo es que estoy de acuerdo, pero no creo que haya que suprimir la reforma laboral, creo que hay que crear un nuevo marco de relaciones laborales. El Estatuto de los Trabajadores lleva 30 y tantos años y está muy parcheado. Se habla de la última reforma laboral, pero me parece que es la 36 o 37 que se ha hecho al actual marco de relaciones laborales. No sirve, ni sirve a las empresas porque no les permite ajustarse a los vaivenes del mercado. No tenemos una palanca china. Es decir, baja un 7%, cerramos. No se puede, no podemos actuar así. Ni sirve a las empresas, ni sirve a los trabajadores que se están ahora incorporando al mercado laboral, porque no les garantiza o no les permite hacer un proyecto vital, un proyecto de vida con unas ciertas ¿Y por qué no se parte de cero? ¿Por qué no se aborda eso? Porque yo creo ustedes llevan tiempo pidiéndolo. Porque realmente, nosotros llevamos tiempo diciéndolo, porque realmente es una decisión política muy compleja y hay que hacerla desde un amplio consenso. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo sindicatos, patronales, tiene que intervenir el gobierno, hay que hacer una cosa que realmente sirva para todos. Claro, esto se hace con una situación política pues mucho más estable. Por eso ahora se están oyendo muchas voces, bueno, exactamente con esto, con otro tipo de reformas. Estamos cansados ya de repetir este año que tenemos un gravísimo problema de formación, que tenemos un gravísimo problema de sistema de educación, que hay que corregirlo. Eso también hay que hacerlo con una amplísima base de consenso. Estamos reclamando que hay que sacar la educación del terreno de la confrontación política. Hay que hacer una cuestión de Estado, de la educación y de los procesos de formación. Lo mismo que la reforma laboral que estábamos hablando, nuevo estatuto, alguna más que hay por ahí, reforma de las administraciones, equilibrios presupuestarios, en fin. Por eso ahora se oyen muchas voces y en estos días se están oyendo más, pidiendo un amplio consenso político. Un consenso, se habla de 3 partidos, no voy a nombrarlos, pero se habla de 3 partidos que reunirían una base muy amplia y cerrar un ciclo corto, una legislatura corta, una legislatura pues a lo mejor de medio tamaño, de un par de años, y cerrar con un amplio consenso todos estos ¿Eso sería temas. Lo que ven con mejores ojos los empresarios españoles? Lo que ve con buenos ojos el inversor, el empresario, y yo creo que también ve con buenos ojos el trabajador, es una situación de estabilidad y de crecimiento. Y esas situaciones se dan bajo determinadas circunstancias. Y ahí tiene que haber una estabilidad política y una seguridad jurídica. ¿Qué decisiones podemos tomar a la hora de contratar o a la hora de invertir si determinados partidos que pueden llegar legítimamente al poder ya están anunciando que van a cambiar los marcos de referencia? Pues es que es muy difícil decidir en esas circunstancias. Tras la mata. Claro, hay que plantear cuáles son los plazos de amortización de esas inversiones, porque si no, nos puede coger con el paso completamente cambiado y el cambio de un marco legal hacer que se tambaleen empresas que se han lanzado a procesos de inversión. Estoy pensando ahora en grandes inversiones de regadíos, estoy pensando también en renovaciones tecnológicas de empresas que tienen periodos de maduración más largos. Hace falta un marco de equilibrio político y de seguridad jurídica. Cuando habla, y está hablando mucho últimamente, yo le he oído ya en varias ocasiones hablar de reforma de la administración, sí. ¿Qué hay que reformar? Fundamentalmente todo aquello que está produciendo un déficit público como el que tenemos. Nosotros, los empresarios, no entramos porque no es nuestra función. Además, es que representamos a un amplísimo abanico de gente. Yo conozco empresarios personalmente de absolutamente todas las tendencias políticas y todos los colores. Claro. Es decir, nosotros no nos podemos definir por ese lado. Nosotros lo que estamos diciendo es que uno de los grandes fracasos de 2015
yo estoy convencido de ello, va a ser los datos finales de déficit público. El déficit público no lo tomamos como una cuestión particular, me refiero de administraciones locales o provinciales o autonómicas o estatales, o bien de la seguridad social o de Hacienda, ¿no? Hablamos de que nuestro país está generando un déficit público enorme. Este año pasado creo que era un 4,3 lo que estaba, digamos, pactado con Bruselas. Ha sido un año donde la recaudación fiscal se ha incrementado de una manera importantísima y donde nuestros gastos, los gastos públicos, solamente en el menor paro que ha habido que pagar y en los menores tipos de interés han producido un ahorro importantísimo, además de la balanza energética. Bueno, pues este podría haber sido un ejercicio 2015 donde el déficit público hubiera bajado del 4 y se hubieran mejorado las expectativas. Yo estoy seguro, me temo, por lo menos por los indicadores adelantados que hay, que cerraremos en torno al 5 o por ahí. Entonces, claro, eso es insostenible. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de reforma de la administración pública? A tener un sistema público equilibrado, un sistema público que no genere semejante déficit cada año. Porque al final, mire, entre el sector público y el sector privado debemos al exterior casi el 170% del PIB. Eso es una auténtica barbaridad. Imagine que ahora suben los tipos de interés un 1,5%. La repercusión que tiene eso para nuestro país es enorme. Tendremos que dedicar un esfuerzo impresionante simplemente a atender esa pequeña subida de tipos de interés. Ahí el miedo, esto, claro, esto es lo que estamos marcando y diciendo, volviendo al principio de la conversación, ¿cuáles son los riesgos de 2017? Pues que no hayamos solucionado en el 2016 nuestro tema interno de equilibrio político y que, por lo tanto, estemos en las circunstancias en las que estamos. Bueno, y que el entorno internacional, hablo de tipos de interés que ha empezado a cambiar ya en Estados Unidos, este mes ha habido ya cambio de ciclo monetario, y en los mercados de materias primas, fundamentalmente petróleo, tiren hacia arriba. Nos cogería sin hacer, nos cogería muy mal, nos cogería en una situación peligrosa. Y es nuestra obligación avisar con tiempo de cuál es nuestra perspectiva y nuestra expectativa, porque si no, no estaríamos cumpliendo con nuestra obligación. Tengo la sensación de que estamos hablando mucho de forma nacional, digamos nacional, internacional. Trayéndolo aquí a la provincia de Huesca, ¿es todo lo mismo o hay alguna cuestión que nos diferencia un poco, pues, relacionado también con la autonomía, con Aragón? En Huesca, concretamente, la provincia de Huesca, aparte de que, insisto, no quiero hacer campanas al vuelo, porque no, estamos todavía en... Mañana saldrá el dato de paro de diciembre, hasta final de noviembre estábamos en torno al 13, yo creo que diciembre va a ser un dato bastante bueno, pero nosotros tenemos una serie de cosas que son ventajas intrínsecas de la propia provincia. Por ejemplo, en este año, a nivel España, ya se ha recuperado el empleo en servicios, en hostelería, turismo y servicios. Ya están trabajando en España en torno a 13 millones de personas. Estas son las cifras mejores que ha habido. En el 2007 había ese mismo número de personas. Ha crecido mucho, estamos hablando de un 11% del PIB. Pero para España eso significa que en el sector servicios, en el sector terciario, está trabajando un 68% de la población. En la provincia de Huesca es en torno a un 50%. Tenemos un sector agroganadero muchísimo más potente. Tenemos un sector industrial que está rozando el 20% del PIB provincial. Esto nos da un equilibrio, una base muchísimo más estable. Y además nos da otra cosa, que es capacidad de crecimiento. Tenemos capacidad de crecer en el sector, se está comentando, nosotros lo venimos diciendo hace años, hay estudios de hace 6 o 7 años de la CEOS que inciden aquí en el desarrollo del sector de transformación agroganadera, de generar valor añadido allí. No estamos volcados del todo en el turismo, tenemos un mix de Producto Interior Bruto muy equilibrado y muy repartido. Eso es bueno, eso es muy bueno para nosotros. Otra cosa que tenemos buena, los saldos exportadores. España ha mejorado muchísimo, este año se va a cerrar prácticamente empatados, pero Huesca sigue manteniendo un saldo exportador de un 160%, un 170%, depende de meses. Eso es importantísimo, tenemos una capacidad muy potente. Somos unos grandes generadores de energía también. Energía, en este caso eléctrica, hidroeléctrica, pero es decir, tenemos una buena base. ¿Qué nos falla? Nos falla el tamaño, nos falla que somos pocos
y que además no tenemos empresas medianas, que es otra de las cosas que vamos repitiendo. Nos falla eso. Pero por lo demás, yo creo que partimos de una situación, pues bueno, con una cierta ventaja. Trasladado a Aragón, pues le pasa a Aragón más o menos lo mismo, es que menor intensidad que Huesca, pero más o menos está en esas cifras por encima de las medias nacionales. Somos una provincia que tira de la autonomía y una autonomía que tira de la nación. Caray, suena bien, quiero decir. Sí. Bueno, muchas veces no lo diríamos ni nos lo creeríamos, el ciudadano de a pie, quiero decir. Bueno, porque vivimos nuestro día a día con nuestras preocupaciones del día a día y a veces intentar, no digo levantar el vuelo, pero sí levantar un poco la cabeza y echar una visión global, echar una visión a lo que nos rodea y por lo tanto a lo que nos condiciona, pues tampoco está mal. ¿Todo esto lo pueden lastrar los impuestos que anuncia el Gobierno de Aragón? Sí, yo, en fin, no he tenido una buena recepción mi mensaje en el Gobierno, porque a nosotros no nos gusta que se suban los impuestos y al Gobierno no le gusta que se lo digamos. Pero es así, cualquier movimiento hacia arriba de los sistemas impositivos no colaboran a que la actividad crezca. Podrán colaborar a otras cosas, podrán colaborar a objetivos políticos, totalmente legítimos, podrán colaborar a acuerdos políticos, totalmente legítimos. No decimos nada. Yo lo único que digo es que eso a lo que no colabora es al desarrollo socioeconómico. A eso no colabora. El resto, evidentemente, es responsabilidad de los políticos ver lo que hacen y cómo lo hacen. Además, para eso les hemos elegido y les hemos elegido todos. Mi posición, desde el punto de vista estrictamente empresarial, es que eso no va en la buena dirección para la recuperación económica. A partir de allí, lo que estoy emitiendo, pues, bueno, algo más que una opinión, porque si fuera una voz única la que dice que las subidas de impuestos no benefician, bueno, pues, podríamos... un verso suelto, pero sí, no. Pero no es un verso suelto. Esto, en fin, es una sensación ampliamente contrastada en distintos ambientes y en distintos foros. ¿Qué planes tiene para este 2016 CEOs de Pyme Huesca? ¿Tienen objetivos marcados? Bueno, nosotros... yo empecé el mandato de 4 años diciendo a mis propios compañeros que hoy no puedes plantear etapas de 4 años, que las cosas cambian muy rápidamente y que más o menos teníamos que ir planteando año a año lo que se iba a hacer. El año pasado, y así lo anuncié y así se ha hecho, es un año donde hemos trabajado muchísimo de puertas afuera, mucho. Se había empezado, antes de que yo accediera a la presidencia, ya se había empezado, pero este año quiero recordar que en diciembre del 2014 hubo elecciones en COE y por lo tanto en enero y febrero de este año 2015, bueno, del pasado 2015, se han cambiado todas sus estructuras y allí Huesca se ha posicionado, yo creo que de una manera importante. Estamos en la Junta Directiva de COE, estamos en la Comisión de Economía y Finanzas, uno de los foros más importantes en cuanto a calidad de la información económica que ahí se maneja. Estamos en la Comisión de Relaciones Internacionales. Huesca ostenta la vicepresidencia también de la CREA, de la Confederación Regional de Empresarios de Aragón, la vicepresidencia de CEPIME Aragón. Es decir, nos hemos posicionado en foros autonómicos y foros nacionales. Evidentemente también en algún foro internacional a través de la Comisión de Relaciones Internacionales. Esa etapa empezó el día 1 de enero, por decirlo así, porque fue cuando se cerraron los procesos electorales de COE y ha durado hasta el 26 de noviembre. Digo esa fecha porque fue la que hicimos el Congreso Económico y con una repercusión muy amplia, tanto en Huesca como en Aragón y tengo que decirlo porque después he estado y ha habido ecos también a nivel de COE, a nivel estatal. Allí se hablaron algunas cosas muy interesantes, muy interesantes. Entonces, también el año pasado hicimos durante los primeros meses y aprobamos en Junta General el plan estratégico de COE. Este año va a ser más un trabajo de puertas adentro, hablo de trabajar en la provincia.
de ir viendo a las asociaciones sectoriales, a las asociaciones territoriales, a las asociaciones transversales, ver qué necesidades tienen, qué inquietudes tienen, buscar que se incorpore gente joven, buscar en revitalizar esto y llevar adelante el plan estratégico. Nuestros 6 ejes van a ser la guía que nos va a llevar casi, si no fuera un árbol de Navidad sería para colgarlos como deseo, pero trabajar, insisto, por la unidad y por la independencia, de puertas adentro, de puertas con los demás, por la transparencia y la solidaridad, y después hacer que entre todos ganemos eficacia y competitividad. O sea, va a ser un trabajo más de puertas adentro, lo que es trabajo dentro de la provincia. Y para el 2017, pues ya veremos. No podemos solo pido para este no año. podemos ir marcando objetivos a tan largo plazo, pues porque sencillamente hoy las cosas cambian muy rápidamente, y en principio en lo que hay que trabajar continuamente es en la flexibilidad. Pero el resto... ¿Y en negociaciones colectivas que tienen pendientes? Negociaciones colectivas, sí. Ahora, estos últimos días han salido noticias. Que tenemos unas relaciones excelentes con los sindicatos, pero y muchas veces compartimos opinión en muchas cosas. Yo en esto que está saliendo estos últimos días no comparto la opinión y así se lo he manifestado. Yo no creo que haya una situación de estancamiento de la negociación colectiva. Es cierto que estamos todos pagando el precio de que el acuerdo marco nacional se retrasara tanto. Se esperaba para la primavera y no hubo un acuerdo marco nacional hasta el otoño. Eso ha significado que las plataformas reivindicativas de los sindicatos se presentaran cuando se han presentado. Ahora estamos trabajando en esos temas, pero bueno, el convenio del metal, que soy directamente responsable, está en vigor. Cerramos un convenio, y quiero recordarlo, que cerramos un convenio el año pasado antes de que se aprobara. Me costó algún disgusto entre digamos, la patronal, pero en Huesca se cerró el convenio del metal antes de que se cerrara el acuerdo marco que marcaba un tope de un 1% en las subidas. La provincia de Huesca lo cerró con un 1,3%. Y algunas otras cuestiones que a los sindicatos no les gustaban. Pero bueno, esto es una negociación. Pero hay otros convenios que están pendientes. Pero yo creo que de verdad, yo no trasladaría salvo algún caso puntual, pero al conjunto de la sociedad yo no le trasladaría que hay un problema de convenio colectivo o hay un problema de relaciones laborales concretamente en Huesca, y puede haber puntualmente en algún sector y alguna circunstancia, evidentemente, es el día a día, pero no es una situación generalizada. Y una última cuestión, aunque sea brevemente. CEOS es patrona de la Fundación Huesca Congresos, junto con el Ayuntamiento de Huesca y la Cámara de Comercio, y en estos días se está hablando desde el Ayuntamiento de Huesca, se ha propuesto una reordenación de lo que es la organización de congresos y eventos en Huesca, e incluso hablan de la disolución de esta fundación. ¿Qué opinan ustedes? Pues opinamos que, como he dicho antes, las últimas partes de nuestro plan estratégico son eficacia y competitividad. Lo que tiene que hacer la sociedad ostense es tener en funcionamiento y tener como fuente de riqueza ese Palacio de Congresos, que fue una inversión importante para la ciudad y que puede representar una fuente de negocio y una fuente de vitalidad para la propia ciudad. ¿Cómo se haga? Si a través de una fundación, a través de un patronato, a través de la institución ferial, ¿cómo se estructure eso? Pues es lo de menos. Estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta por parte del Ayuntamiento. Sabemos que hay movimientos, no hemos tenido todavía ningún encuentro concreto para ver exactamente qué plan tienen, pero yo adelanto, para nosotros no es importante la forma, no es importante cómo se estructure eso. Si hay que cambiar, se cambia, si hay que disolver el patronato, se disuelve, si hay que crear otra cosa más eficaz, se crea. Lo que es importante es el fondo, o sea, es decir, tener ese palacio ocupado la mayor cantidad de jornadas posibles, con la mayor cantidad de gente posible, con la mayor nivel de actividad posible, y que esa actividad tenga la mayor repercusión también posible en los negocios de la ciudad, en las tiendas, en los hoteles, en los restaurantes y en los comercios. En fin, que todo eso le dé vida. La estructura
da exactamente lo mismo. Lo importante es el fin. Yo le doy bolígrafo y tarjeta porque tiene el honor de ser el último que nos va a desear algo para este año que de las pocas veces donde ser el último es un honor. Bueno. Pero, bien. Un deseo pues para la provincia, para los altoaragoneses. Pues no, hay que decirlo o se cuelga. Bueno, lo escribe y luego lo lee. Mientras lo escribe yo voy diciendo que dentro de un momentito los descolgamos todos. Y antes del informativo los leeremos y recordaremos lo que durante todas estas semanas nuestros distintos invitados aquí en Cosas de Aquí o en las tertulias nos han ido deseando. Bueno, ¿qué es lo que desean? Pues deseo un 2016 lleno de progreso en todos los sentidos, de progreso económico, de progreso social, de progreso personal, que la gente que en este momento tiene dificultades para encontrar trabajo progrese encontrándolo, que las empresas que están en pérdidas progresen saliendo de esa zona, que se genere más empresas. Este año pasado, hasta final de noviembre, se habían generado un saldo neto de 185 empresas en la provincia de Huesca, lo cual está bien. Ahora veremos a final de año, yo creo que estaremos por encima de las 200 y más de 2.500 empleos hasta final de noviembre, van a ser más en diciembre. Hablo del régimen general de seguridad social, porque regímenes especiales van y vienen. Hablo de, pues es importante, no quiero entrar en polémica, pero un 77% de empleo estable también es importante. En fin, deseo que todas esas cifras se mejoren y que esa mejoría llegue a cada persona y a cada empresa. Bueno, pues la tarjeta merecía toda esa explicación añadida por ese 2016 lleno de progreso. Carlos Bistor, presidente de CEOs de Pyme Huesca, muchísimas gracias por haber estrenado con nosotros el año. Que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Suerte y ánimo.